Con la llegada de la temporada número 15, Riot decidió darnos muchas cosas, quizás más de la que estamos acostumbrados al menos de hace 3 años. Entre ellas tenemos las odiadas pruebas de fuerza, un monstruo épico nuevo, avances en las historias de los campeones luego de la segunda temporada de Arcane, una revisión a los pases de batalla, un modo de juego temático y además un minijuego que estaba dentro del mismo cliente y que, además, daba muchas pistas sobre lo que es la Rosa Negra. Riot no tan solo está conectando las cosas que supuestamente estaban mal escritas, les está dando un sentido, un propósito a cada personaje. Literalmente mató a un personaje jugable y esto es tan solo el inicio de algo. Así que voy a hacer un pequeño análisis de lo que fue la gran primera temporada en Riot Games, mejor conocida como la temporada de Noxus, y específicamente sobre Attack Khan. Las pruebas de fuerza son una nueva mecánica creada en la temporada 15. Su principal función es dar una opción exclusiva al equipo ganador de esta prueba, y para ello deben cumplir 2 de 3 condiciones. Una prueba es hacer primera sangre, otra prueba es derribar la primera torre, y otra prueba es hacer 3 objetivos importantes en el mapa. Las pruebas de fuerza cambian mucho la forma en que se había establecido League. Los campeones de early game son más fuertes que antes porque las pruebas de fuerza les permiten tener esa comodidad que les faltaba en el juego tardío. Pero el problema según la comunidad es que las pruebas de fuerza rompen de manera muy brusca el juego general. El early game era demasiado poderoso porque la recompensa final de las pruebas eran poderosas, pero en lo que a mí respecta y viendo las estadísticas compartidas por esa rara página que todo el mundo comenzó a compartir, digo lo siguiente. Lo único que hicieron las pruebas de fuerza fue hacer visible un problema que se venía arrastrando desde hace tiempo. Los campeones de early game siempre fueron fuertes y estos cambios son más bien un placebo para ellos, y lo más irritante de las pruebas de fuerza era que la comunidad perdió la cabeza por querer hacer las 3 pruebas lo más rápido posible. La cantidad de partidas que se perdían por hacer unas vacuolarvas eran más de las que se ganaban solo por querer aumentar ese número que antes de esta temporada en cuestión. Antes de esto solo existía dentro de la mente colectiva de lo que la partida requería para ganar. Digo, ¿de verdad vamos a perder la cabeza por unos números imaginarios que lo único que hacían era dar visibilidad a lo que tenías que haber hecho desde siempre? Podría quejarme durante horas de este placebo de early game, pero Riot decidió escuchar a su comunidad e hicieron unos pequeños ajustes a la prueba de la primera sangre, haciendo de pasar a un asesinato a 3 por equipo. Además de eso, disminuyeron el poder de las evoluciones exclusivas, haciendo que algunas de ellas fueran directamente malas opciones. Otro cambio interesante que trae la temporada 1 y la nueva grieta son las rosas negras repartidas por el mapa. Estas rosas dan recursos como daño y experiencia que, en términos muy generales, es como si todo el mundo jugara con una especie de pasiva de Bard. Es decir, las rosas aparecían de manera aleatoria en el mapa y las personas que la rompieran ganarían experiencia y daño permanente a todo el equipo. Entonces, experiencia. La razón por la que Bard gana experiencia con sus MIPs es porque Bard tiene que buscarlos por el mapa. O sea, Bard tiene que ganar experiencia al recolectar estas campanas porque si no, quedará muy atrás de nivel de su fase de líneas. Sin embargo, una cosa muy importante que se pasó por alto con el tema de las rosas es que los únicos campeones que perdieron ganando esta experiencia fueron los campeones de stacks enemigos. Por ejemplo, Veigar y Nasus necesitan acelerar su nivel 6 para estar más seguros. Sí, por supuesto, pero al tener esta aceleración de recursos hacen que su fase de líneas dure menos y en consecuencia salgan con menos daño bruto en su kit base, por poner un ejemplo burdo. Obviamente, si quitas a estos tipos de campeones estilo stack farmers, todos los campeones salen ganando de recibir más experiencia porque el juego inicial se acelera y en consecuencia la sensación de snowball es mayor que antes. Nadie que vaya por detrás haría una pelea por un guard rojo, y en la grieta noxiana ocurrían peleas por una rosa triple y además hacían más peleas de lo normal solo por esa necesidad de tener que llenar ese marcador de 3 condicionantes. El otro punto importante con la rosa de la grieta noxiana es el tema del daño. Voy a obviar la cantidad de videos que se hicieron respecto al oro que daba una rosa, no por lo específicamente ñoños que son, sino porque directamente no me interesa. Al jugador promedio e incluso a la gente de lo alto le da igual el tema de la costo-eficiencia, digo, aunque No Harm Wadley haya hecho un post explicando en profundidad por qué es mejor hacer 3 cinturones gigantes que corazón de acero, la gente no le hará caso por eso. Da igual la cantidad de datos que muevas y conceptos profundos. Si el objeto hace clink, el subidor de dopamina hará que lo construyas aunque estés perdiendo una cantidad ridícula de recursos. El daño adaptable que daba la rosa será elevado, sí, e incluso lo siguieron siendo luego del nerf, pero lo que más me confundió fue permitir que campeones con hipermovilidad tuvieran acceso a ellas para su movimiento. Ver cosas como Jax o Katarina saltando y esquivando cosas fue increíble, pero ha durado demasiado tiempo y entiendo que a la gente no le moleste esto porque son interacciones contadas con los dedos de la mano. Pero la herramienta sigue estando ahí, de ti depende cómo usarla y cuándo usarla.
Mi problema es que los jugadores dedicados a un campeón saben lo fuerte que puede llegar a ser esto, pero no dirán nada porque es un gimmick solamente hecha para la gente dedicada. Otro punto importante de las rosas es que nunca se acaban. La cantidad que podías tener era infinita, por lo que el techo de poder de los campeones se rompió en Hyper Late, haciendo que algunos campeones con altos escalados literalmente hicieran one tap a un enemigo. Cuando mencioné que la recompensa final de las pruebas era poderosa, me refería a este punto específico, las botas evolucionadas. Estas botas fueron lo más absurdo que trajo esta temporada, y estoy actualizando el guión sabiendo los cambios de la temporada de Jonia. Las botas fueron tan buenas que incluso a Casiopea, un campeón que no puede usar botas, le dieron una mejor especial si esta ganaba la prueba de fuerza. Ese es el nivel de poder de las botas. Hicieron que Riot se fijara en un campeón olvidado con una mecánica específica. Digo, no estamos hablando de Rengar con la invisibilidad temporales ni Quillana con las estructuras creadas con campeones. Estoy hablando de algo tan insignificante como la pasiva de un campeón que lo único que hace es dar más velocidad de movimiento base. Pero volviendo a las botas, estas tenían dos evoluciones. Una que era gratis y de forma automática si ganabas la prueba de fuerza, y la segunda era una evolución que se debía comprar en la tienda. Así que solo para aclarar esta vez, a las evoluciones gratis les llamaremos botas triunfantes y a las botas mejoradas compradas las llamaré botas evolucionadas. Así que como puedes ver en pantalla, las botas triunfantes tienes números adicionales, mientras que las botas evolucionadas se les añadirá una pasiva extra. Claro, algunas de ellas se cambiaron con el tiempo, haciendo que pasaran de 10 a 140 a 10 a 120 por poner un ejemplo, y los enfriamientos generales pasaron de 12 a 15 segundos. La penetración mágica porcentual pasó un 10 a un 8%, e incluso cosas como Casiopea también se nerfearon en sus números. El punto fuerte de las botas era su evolución, y si hacías que estas fueran exclusivas para siempre, entonces hay un problema de balance que resolver. No estoy diciendo si esto es justo o no. Me parece que el sistema de recompensa recién en el parche 15.09 comenzaron a funcionar como debían, pero aún con eso, tener tanto poder en una compra de 750G es malo al inicio del juego. Esa era la trampa de la costo eficiencia. A menos que fueras un mago, evolucionar las botas era perder oro porque sí. Era una trampa cazabobos que si no fuera por XPtu que terminó de confirmar mi teoría, hubiese seguido comprándolas apenas pudiera. De hecho, Riot, para eliminar esa falsa frustración, hizo que las evoluciones solo se pudieran comprar cuando tuvieras dos objetos legendarios terminados, lo que reduce un poco la brecha de las pruebas de fuerza, pero que increíblemente crea otro problema, y es que hay demasiado con tan poco. Hablar de Atacan es difícil porque, además de tener dos versiones, según la comunidad, una de ellas estaba rota y cuando se dieron cuenta que las rosas eran mejor que un ángel guardián temporal, entonces ya no estaba rota. Sí, soy consciente de los nerfs que recibió y que además tuvo este cambio para que hicieran que su aparición fuera menor, pero aún con eso, ambos Atacan eran una excelente adición a lo que era la temporada 1 de League. El problema estaba en la forma, en cómo aparece y en dónde aparece. Y un pequeño disclaimer, antes te hablé de las pruebas de fuerza y las rosas y para ser sincero no dije toda la verdad, y es que este guión comenzó como un análisis del grito de Noxus, pero ocurrió que la tercera temporada trajo muy pocos cambios al mapa, así que simplemente decidí enfocarlo en Atacan. Y sí, sé que esto es deshonesto. Atacan fue increíble, y no lo digo como una fangirl del juego de cartas que le gusta usar mazos con unidades poderosas, por eso me llamo Oxolarian al juego, sino que lo digo porque estoy seguro que aún nadie se lee la verdadera razón de por qué tenemos 3 varones. Ese cambio estuvo bien, pero es que veníamos de una saturación de 2 objetivos de rondas de Bacolarvas a tan solo uno, con un nuevo objetivo que sale al lado del mapa donde hubo más pelea, y lo mejor es que ya no es aleatoria la aparición de Atacan encadenado o voraz, porque LeBlanc solo faltó que escupiera la cara de los odiosos de la canonicidad y tiene una cinemática donde encadena a Atacan para usarlo para sus planes. Digo, venimos de un minijuego donde la mismísima LeBlanc, el personaje que fue basureados por todos los falsos lectores del lore, manipuló a Katashli y manipuló sus recuerdos para que dijera dónde está el arma Darkin que anda buscando ella. Y si esto no te gustó como historia, Riot sacó otro minijuego estilo beat'em up donde Yunara, último campeón salido hasta ese entonces, peleaba junto a Xin Zhao para llegar juntos al templo donde estaba Sadagen, un campeón que hasta ese entonces solo se tenía teorías de lo que podría ser. No se sabía si era humano, un ascendido, un Darkin, todo era especulativo e incluso la forma en cómo estaba encerrado. La llegada de Atacan trajo todas estas consecuencias en el lore del juego, y todo movido desde la perspectiva de LeBlanc, pero volviendo al tema que probablemente te importe más, ¿qué pasa con su jugabilidad?
Hablemos del primer Atacan. El primer Atacan en realidad tenía dos posibles formas, la forma voraz y la forma de la ruina. Atacan voraz era extraño porque funcionaba parecido al Baron Nashor, pero a su vez no te daba ese poder para cerrar las partidas. O sea, sí, daba poder, pero mira la forma en cómo Riot lo presentó. Al derribar a Atacan voraz, el equipo que lo mató recibe una bonificación permanente de 40 de oro a los derribos de campeones durante el resto de la partida, y un efecto único de mitigación de muerte durante los siguientes 150 segundos. Si murieran, en su lugar el jugador entraría en éxtasis durante 2 segundos y volvería a la base tras otros 3,5 segundos. Cuando esto ocurre, el asesino gana 100 de oro y un pétalo sangriento para su equipo. Como puedes ver, la forma en cómo da poder es distinta, no mejora resistencias y el daño de los súbditos, sino que da poder a quien, en teoría, ya era poderoso. Y entiendo que revivir era divertido y se podía ver como OP a primera vista por esa palabrita que los coach tanto dicen, pero es que Atacan de la Ruina fue presentado así. Al derribar a Atacan de la Ruina, el equipo que lo mató recibe 25% más de recompensas de monstruos épicos para el resto de la partida, incluidas las recompensas ya obtenidas como las acumulaciones de dragones anteriores, y además 6 pétalos sangrientos de inmediato y luego 6 pétalos de rosa de sangres grandes y 3 pequeñas alrededor de su fosa. Entonces, si pones en una balanza 6 rosas grandes más 6 pequeñas y un 25%, y en la otra parte colocas un revivir en mayúsculas para tu título clickbait, obviamente gana la palabra revivir. Y es que no hay como competir con la aburrida matemática que dice que tienes más experiencia y daño en lugar de revivir. Quiero que entiendan que, como siempre, esto no es ningún ataque personal contra nadie, pero para volver al tema, las rosas fueron debilitadas 2 veces, una en el parche 15.2 y otra en el parche 15.09, parche donde Atacan pasa a estar encadenado y se presenta así. La rosa negra capturó a Atacan y lo está usando para algún motivo sombrío y misterioso. En la nueva grieta de flor espiritual, esto significa que Atacan ahora tiene una forma encadenada y única y novedosa, en lugar de su forma de la ruina y voraz de la temporada 1. Además, trae una nueva recompensa por ayudar a los espíritus a eliminarlo de la grieta. Al igual que antes, Atacan aparece del lado del mapa en el que vea mayor acción PvP, y hace aparecer rosas de sangre cerca de los asesinatos, y alrededor de su propia fosa. Pero esta vez, el equipo que mate a Atacan recibirá de inmediato un pétalo sangriento adicional, así como las rosas de sangre restantes del mapa, que se purificarán y se convertirán en pétalos espirituales. Además, dicho equipo obtendrá la mejora purificación espiritual por el resto de la partida. Los pétalos sangrientos purificados otorgan un 25% de experiencia y de fuerza adaptable adicional, mientras que la purificación espiritual, al lograr un derribo, bendice el área alrededor del objetivo, lo que ralentiza e inflige daño a otros enemigos cercanos, además de otorgarle a tu equipo un pétalo espiritual. Como puedes ver, Atacan fue problemático para el balance, y no lo digo por sus constantes cambios a la cantidad de sangre necesaria para que salga uno o el otro, sino que más bien fue por la cantidad de mejoras de las rosas, que fue una aceleración que claramente en un momento se le fue de las manos. Sin embargo, esto fue algo que increíblemente se arregló con los cambios a los pétalos. Como dije, las rosas fueron un problema, medido hasta cierto punto, pero es que si miramos a los pétalos, estos se sentían tan bien solo por ser un buff permanente con explosión en área que no hay punto de comparación. Las rosas, pruebas de fuerza y la adición de las mejoras permanentes favorecían mucho el snowball, pero es que si quitas las rosas y añades los pétalos, el juego es que simplemente se va de las manos. Es difícil saber con exactitud lo que quería hacer el equipo de desarrollo, además de que esto se entremezcló con el último cambio del dragón de fuego y el daño de algunos, si es que no todos los luchadores, que estaba algo por las nubes, haciendo que el juego se sintiera más rápido y no dejara de apretar el acelerador en ningún momento. La transformación de las rosas a pétalos daba mucha experiencia, si tenías una cantidad considerable ya farmeada, y mi única queja respecto a esto es que me hubiese encantado que ambos equipos hubieran recibido dicho boost de rosas a pétalos, aunque fuera solo la mitad para los perdedores, y es que pienso que como comunidad nos quejamos tanto tiempo sobre que no se jugaban campeones sino que se jugaban objetos, cuando los ítems míticos eran lo que eran, que la llegada de Akshan y sus rosas o pétalos me hacen pensar algo parecido. No estamos jugando campeones que puedan sacar provecho de estas mejoras de experiencia. Estamos jugando campeones que ya van bien, incluso con estas mejoras de experiencia. Bien, eso fue todo realmente respecto a Atacan y todo lo que el gimmick de temporada trajo, pero quiero dar una pequeña reflexión respecto al mismo. La temporada de Atacan me gustó, en serio, y no digo esto porque a día de hoy estamos en la temporada de Demacia. Lo digo porque cuando anunciaron que Atacan sería eliminado del mapa había mucha gente alegrándose por esto, pero realmente no sé si me gustó porque es una carta que uso en mi mazo de Legends of Runeterra, o si me gusta porque realmente me gustó todo su minijuego para acabar con él. El metagame de cartas en el cliente, los cómics, o si saber que un humano puede mezclarse con un demonio siendo más demonio que humano. Creo que es una mezcla de muchas cosas por las que Atacan me gustó, y ya sé que soy un pesado diciendo que Atacan fue una buena edición, pero es que la comunidad se queja de que el juego se estanca durante temporadas, y cuando por fin
comienzan a meter cosas interesantes, estos mismos se quejan porque su creador de contenido les dijo que era malo y que arruinaba el canon del juego. Ustedes saben lo que opino del canon de League y las entremezclas que tienen con el juego de Runeterra. Creo que volver a decir lo que opino respecto a los youtubers de lore de este jueguito sería crearme enemigos específicos cuando gran parte fue culpable de decir la mentira de que ahora nada es canónico por Arcane. Pero en fin, Arcane arregló la peor región de todas hasta ese momento y la razón de por qué se eligió a Piltover y no a tu región favorita con Ahri y Yasuo es porque estos ya tienen sus historias cerradas en cinemáticas, libros físicos y juegos canónicos. Ahora bien, es perfectamente debatible analizar caso por caso qué es canon o no, pero seamos honestos, a nadie nunca le importó la historia de Victor y Blitzcrank hasta la llegada de Arcane. Y de hecho me alegra un montón que Echo sea quien presente las líneas temporales porque eso da más sentido al final de Convergence. En fin, eso fue todo. Recuerden que el canon no importa si la historia te gusta, y esto lo digo como fan, no como un falso erudito de YouTube. Bye. Por cierto, gracias a Renecho, Piquilia, Francer y Yasael por ser miembros sobre Tier 1 de la comunidad. Y como siempre les digo, recuerden que en Tier 3 tienen acceso anticipado al guión y además tienen acceso al audio completo del video. Ahora sí, adiós.